Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde estamos escasos a 4 días del día de las elecciones. Para nosotros es un privilegio poder contar en este momento con la grata compañía y con el comentario oportuno del doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona nos cede nuevamente su tiempo y nos da luz sobre los acontecimientos que están sucediendo prácticamente en la víspera de las elecciones y que es importante tener presente porque todo lo que involucra este día de las elecciones marcará el futuro de todos nosotros como familias y como nación. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Es motivo pues de tremendo orgullo para nosotros tenerlo. Si usted no se ha suscrito al canal, una bonita oportunidad para hacerlo, para poder estar comunicado. Y lo más importante, invitarlo a compartir el programa, puesto de que es importante, como siempre reiteramos, que esta información que compartimos con ustedes llegue a cuantas personas más sea posible para ayudarlos a tener un mejor entendimiento y una mejor decisión para el momento que se nos avecina en 4 días. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por permitirnos haber compartido con ustedes y sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, 1 de noviembre, escasamente a 4 días de las elecciones. Para nosotros es un privilegio tener y compartir con ustedes, con el doctor Frank de Varona, y inminentemente el tema central es las elecciones y todo lo que ha coadyuvado todo esto. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por darme otra entrevista. Y quería anunciar que quizás tengamos una tormenta tropical noviembre 5. No sabemos exactamente si nos da o no. Por eso es muy importante, los que no hayan votado anticipado, tienen mañana sábado y el domingo de 7 a 7 de la noche en 35 precintos. Todos deben votar ya porque no sabemos si noviembre 5 va a haber lluvia, viento, usted tiene un problema en el trabajo, un niño enfermo, usted está enfermo. Todos hay que votar ya. Voto anticipado, no demoren. Y recuerden, lo hemos dicho anteriormente, hay 2 enmiendas que son muy dañinas y 4 que son buenas. Vamos a repetirlo una vez más. Claro. La número 1 es buena porque es simplemente que decir que cuando todas las personas se postulen en los 67 condados para las juntas escolares, digan de qué partido son, demócratas, republicanos, para saber cuál es su ideología, ¿no? Y esto es buenísima idea. La 1 es que sí. La 2 es el derecho a pescar y a cazar. ¿Quién está en contra de eso? Eso es que sí, la 2. La 3 es muy mala y la 4 es muy mala. La 3 dice legalizar la marihuana recreacional. En todos los estados que han hecho eso ha sido terrible. La droga ha aumentado, pasan de la marihuana, la cocaína, la heroína, hay accidentes de tráfico con gente borracho, el crimen aumenta, es un absoluto desastre. Y esa enmienda dice que si pasa, que los que la van a vender, que es una compañía enorme, no le pueden meter una demanda judicial si alguien se envenena con un producto malo que le dan. Imagínate. Están con inmunidad total. Si te matas, te dieron una marihuana equivocada, te mató, te hizo daño, no les puedes meter demanda judicial. Está en la propia enmienda eso. No a la 3. La 4 es aún peor, es matar niños, bebitos hasta los 9 meses, que ya no es aborto, es infanticidio. Increíble. Que antes era asesinato en primer grado, ahora es legal en 7 estados, es 7 estados de la nación, entre ellos Minnesota, donde está el compañero de la boleta de Kamala Harris, que como ella es comunista, es islamista en realidad, está a favor de los espías y mata bebitos vivos, es un asesino. Bueno, y la 5 es buena también, es subirnos la deducción de Homestead Exception de $25,000 con la inflación, porque esa excepción se hizo hace años
y con la inflación ya no es nada. Y es bueno la 5 y la 6 también es bueno, que es que no tengamos que nosotros los contribuyentes pagarle a los políticos que le den dinero de nuestro gobierno aquí en la Florida para que ellos se postulen. Claro. Así que eso, vayan a votar, voten bien por las enmiendas, de que nada más que el sábado y el domingo de 7 a 7, porque a lo mejor tenemos tormenta tropical el día de las elecciones, noviembre 5. Así que eso es lo que quería decir en cuanto a eso. Que fue una sorpresa para mí cuando yo fui a votar. Resulta ser que hay una enmienda adicional, pero no era enmienda, era una pregunta no vinculante que era sobre dar el servicio condal del sistema de Wi-Fi. Eso me lo encontré, no había leído nada al respecto. Evidentemente sería un interés porque en el área del downtown está cubierto con el área del Wi-Fi para el efecto de Internet y los celulares, pero lo quieren extender y eso es una pregunta simplemente válida. No, ahora, sí, eso nada más que aquí en el condado las otras que hablamos en toda la Florida. Claro, ¿no? que sí. Pero eso es una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a que eso se hiciera? Están preguntando. Sí, yo dije no que era sí. vinculante. Yo dije que sí, porque yo creo que es bueno que todo el mundo tenga acceso al Wi-Fi. Eso es algo positivo para el condado. Pero no tiene validez. Es simplemente una pregunta. Me imagino que si todo el mundo vota que sí, pues quizás entonces quieran proponerlo. Sí, ahí está, evidentemente lo dice, no vinculante. Sí que era una pregunta para ver a futuro. Exacto. Pero bueno, el tema central, 4 días para el día de verdad y con la inminencia de esa terror, peligro de una tormenta. Y que a esta altura yo no sé si además, como uno piensa en tantas cosas, que esa tormenta fue creada también, como dice, ¿no? Es increíble que eso sucediera, ¿verdad? Imagínate, pero bueno, como quiera que sea, hay tiempo para votar. Si usted no ha votado, amigo mío, vaya, llévese hasta el gato para que vote, porque ¿sabes qué? Aun cuando todos los marcadores dicen que Trump va a ganar, nosotros tenemos que mantener el punto de que falta todavía un voto para ganar y es el suyo. Así que si usted no va, no gana. Bueno, y además que tenemos que ganar la Florida con un voto abrumador popular, claro, para que él pueda ganar las elecciones con voto popular también. O sea, mientras más votemos a favor de él en la Florida, más oportunidades tiene él de ganar el voto popular, ¿no? Que aunque eso no es lo que dijo un presidente, pero es importante también. Claro. Mira, la otra cosa terrible que quería hablar, que lo hemos hablado antes del programa, ha sido este cómico, Tony Hinchcliffe, que lo metieron, estoy seguro, algún demócrata, yo creo que es sabotaje lo que le hicieron a él, y se lo meten ahí en ese meeting tan exitoso que tuvo él en Nueva York, en el Madison Square Garden, que después voy a mencionar algunas de las cosas que dijo ahí. Pero ¿cómo es posible meter un hombre que insulte a los puertorriqueños y que diga que la isla de Puerto Rico es una isla de basura? Cuando hay tantos puertorriqueños que van a votar por Trump, y algunos han salido diciendo ya que iban a votar por Trump, pero después de este insulto no van a votar por él. Y los puertorriqueños deben recordar, este insulto no lo hizo Trump, eso fue un acto de sabotaje que se lo metieron ahí. Y número 2, cuando Trump era presidente y había una tormenta en Puerto Rico o huracanes que le pasan todo el tiempo, que lo dejaba desbaratado por completo, Trump iba en persona, le mandaba el barco hospital de Estados Unidos para ayudar porque se hagan los hospitales rotos, destruidos, y él personalmente iba a distribuir comida, medicina, lo que hiciera falta. Iba en persona. Voy a ver si Biden fue a ayudar a las víctimas estas que hubieron ahora, etc. Así que recuerden a puertorriqueños que eso fue un acto de sabotaje. ¿Quién va a insultar a un grupo étnico tan importante en las elecciones en ese meeting? ¿Cómo Trump iba a hacer esa barbaridad? Por supuesto que él no lo hizo. Alguien se lo hizo a él. Y lo metieron ahí y él lo hizo intencionalmente para que perdiera votos. Y además hay muchísimos puertorriqueños en Pensilvania y en estados en juego también. O sea que esto fue un daño político que los demócratas, fíjate que ellos tenían ya el video preparado. Claro, para sacarlo inmediatamente que pasó, ya lo habían preparado. Fíjate si no lo sabían los demócratas anticipadamente que eso iba a pasar. Eso se lo metieron ahí de sabotaje. Pero eso es lo que hacen los demócratas. Y vamos a hablar de otras trampas que están haciendo ahora, que ya tengo evidencia de otras trampas. Pero mira, ese meeting en Madison Square fueron más de 20,000 personas. No había un asiento vacío. Afuera
100,000 personas no pudieron entrar. Esta es la popularidad que tiene este presidente en la ciudad, lo han querido destruir con falsas acusaciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, él habló ahí de cómo mejorar la economía, bajar el costo de energía, que dice que en un año, la ponía a la mitad de lo que pagamos nosotros ahora por la corriente eléctrica. En un año lo resolvía, a la mitad de lo que pagamos ahora. Endurecer la política de la inmigración ilegal y la seguridad de Estados Unidos, que está en peligro. Él mismo ha dicho que esta mujer, esta Kamala Harris, la salida de la frontera, dejó entrar 13.099 personas convictas de asesinato, 15.000 personas convictas de violar mujeres, 400.000 personas que habían cometido felonía. Ella dejó que entraran. ¿Para qué lo dejó? Para que destruyeran todas las ciudades. ¿Quiénes han sufrido más con eso? Los latinos y los hispanos de esta nación, porque ahí le meten el tren de Aragua, que son los peores, tienen los malatruchas, todos se lo meten en las comunidades, han metido en todas partes, pero sobre todo donde están latinos. Son quienes han sufrido más esta frontera abierta con estos criminales que esta mujer deliberadamente ha dejado entrar para destruir este país. Los latinos han sido las víctimas. Y él, por supuesto, lo ha sacado en todas partes, ha hablado de eso. Él ha hablado también, lo ha dicho en muchísimos lugares, de 325,000 niños y niñas que los han entrado a los carteles como esclavos sexuales. Y dijo también que algunos llegan muertos porque los meten en los baúles del carro. Estos niños de 10, de 11, 12 años, niñas, niños, pasan por el desierto con el calor horrible que hay, se ahogan, se asfixian y cuando abren el baúl están muertos. Así mismo lo dijo con estas palabras Donald Trump, que lo oí decirlo personalmente en un meeting que tuve con él en el Trump Doral hace unos días. Entonces él dijo también algo importantísimo: voy a rescatar cada ciudad y pueblo que ha sido invadida y conquistado por criminales. Y también aseguró que de ser elegido invocaría la ley de enemigos extranjeros de 1798 para acelerar las expulsiones de bandas como Tren de Aragua, los Malatruches, que calificó como viciosas y sedientes de sangre. Así que él acusó a Kamala Harris. La mayor traición contra el país es permitir una invasión de bandas violentas que afectan a la seguridad de los ciudadanos. Aparte que han entrado militares de edad militar de China, de Siria, todo eso lo han permitido. Algo inconcebible. Están como deliberadamente destruyendo esta nación por tu vida. Qué barbaridad, ¿no? Ahí habló Elon Musk también, que si Trump gana, lo va a nombrar para que elimine, dicho por Elon Trump, 2 millones de trillones de dólares del presupuesto. De que votamos del presupuesto, 2 trillones lo elimina en un año, que sería maravilloso porque la deuda nuestra es ya imposible de pagar. Imposible. Así que ese meeting fue maravilloso. Habló Vivek Ramaswamy también apoyando al presidente. Dijo que Nueva York ahora es un estado en juego, que nunca lo ha sido, como lo de Pensilvania y esto que votan de un lado para otro, por vio el apoyo que tenía este hombre en Nueva York, en Manhattan, ahí. Y también, bueno, Moss ya dijo, lo van a nombrar secretario de reducción de costos, y él estima que puede eliminar 2 trillones de un departamento de eficiencia gubernamental. La ex primera dama también habló muy bien. Diciendo, sí, me sorprendió cuando la vi hablando porque estaba más suelta que nunca, yo no la había visto, y en un meeting de esa magnitud, sí que como quiera que sea, o sea, las cartas están puestas arriba de la mesa. Nada puede decir que Trump no va a ganar, a no ser que sea que se robe la escalera, sí, porque sí, no hay de otra. Pero yo creo que a esta altura de la película ellos no van a jugar esa carta. Trump va a salir. El problema, como siempre hemos planteado, es lo que va a venir después. Y ahí que se hagan ellos que van a tratar de que sea el país ingobernable o buscar un anarquismo para tratar. Esa es parte de... Lo que viene después si gana, lo que viene después de noviembre 5. Sí. Exacto. Pero eso es un gran peligro. A mí no me cabe la menor duda de que sí va a ganar. Y ¿sabes esa cuestión que pasó en Puerto Rico? Fíjate, los que salieron por el área de los defensores
de los personajes públicos, el Ricky Martin, la mujer esta, todo este tipo de gente que son unas crápulas como personas, no por su identidad, sino por lo que han expresado. Y hasta también vi de que este individuo, el artista Arnold Schwarzenegger, dijo que ahora no, que iba a apoyar a Kamala Harris. ¿Cómo podemos entender gente que vive en el mundo capitalista? Porque esta elección no se trata de elegir un partido político o un presidente de una torda política. Aquí hay un choque de dos corrientes opuestas completamente, que es el capitalismo y el comunismo. Si la gente no entiende eso, pues estamos perdidos. Hay que entender de que estamos en un choque de esa magnitud, y si nosotros no cogemos un partido en beneficio a la tradición de nuestra forma de vivir, la otra lado, ¿cuál es? Lo que venimos huyendo de nuestros países, porque no solamente es Cuba, aquí están los nicaragüenses, están hasta los mismos colombianos que ya prácticamente están metidos en todo esto. Así que el objeto es que nosotros tenemos que estar bien definidos, todo esto que tú has dicho, este anormal del que tienen como vice president, que está comprometido con los chinos hasta la nariz. Así es. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si tenemos que ir a votar y a conciencia y llevar, repito, hasta el gato. El gato tiene capacidad de voto, llévelo a votar. Un voto republicano de un gato. Claro, claro. Mira, algo que tiene en común Arnold Schwarzenegger con el marido de Kamala Harris es que los dos se acostaron con nannies, que cuidaban a los niños, y la sacaron en estado. Los dos hicieron eso. Eso le costó el divorcio a los dos, ¿no? Cuando las esposas se enteraron de lo que hacía. La primera esposa del marido actual de Kamala Harris preñó a una manejadora de sus niños. Y la primera esposa de él inmediatamente se divorció, ¿no? Cuando se enteró. Lo mismo le pasó a Schwarzenegger. Claro. Casualmente era hispana con la que se acostó, que cuidaba a los niños. Y por supuesto la esposa de él se divorció de él también. Así que hasta eso han hecho los dos. Pero bueno, mira, esto es importantísimo, todo lo que tú estás diciendo. Esta elección es o somos libres o somos esclavos. Esa es la definición. ¿Triunfa el mal o triunfa el bien? Esto ya no es republicano y demócrata. No. Esto es o salvar la nación del comunismo totalitario, islamita radical, y de contra ella y su gobernador, como lo he dicho en tu programa anteriormente, tienen relaciones con imanes radicales de Irán, con espías de Irán. Ella es una traidora a la patria. Como una vicepresidente tiene relaciones con un imán de la Marina de Guerra de Irán, dicho por la CIA en los años 80, que tiene ahora una organización ahí en Dearborn, Michigan, ¿no? Ese imán radical está aquí. No sé por qué está aquí, lo debe haber deportado hace años, porque está ayudando a los demócratas, ayudando a las universidades que sacan banderas de Hamas y de Hezbollah, apoya a Hezbollah, apoya a Irán. ¿Qué hace ese hombre aquí? Y que sea íntimo amigo de Kamala Harris, de John Kerry, el otro espía de Irán, jefe del espía de Irán, Mali se llamaba, íntimo amigo que fue a la escuela con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estudió con Barack Obama en Harvard. Ese es el líder de los espías que llevó Kerry a negociar el Iranian Deal con Estados Unidos. Un espía de Irán negociando con Irán, y nos metieron el Iranian Deal, que fue terrible y fue en contra de la Constitución, porque tenía que tener 2/3 de aprobamiento en el Senado con cualquier tratado, y eso no se hizo. Fue inconstitucional ese tratado. Y lleva a John Kerry, un espía de Irán, a negociar por los Estados Unidos. Y o sea, él es tan culpable como ella. Es que tenemos traidores a la patria, aparte que son comunistas, islamistas radicales, todo lo que tú le puedas decir, psicópatas, porque matan bebitos vivos, matan viejos, los asilos, los meten, la gente que tienen COVID los metieron en los asilos de viejos para matar viejos. La agenda de depopulation, como le dicen en inglés, de acabar con los viejos en este país. Todas estas barbaridades son asesinos, son psicópatas, porque duermen bien mientras más matan gente. Eso es lo que está en juego hoy en día. El que no vaya a votar por Trump es un imbécil,
le han lavado el cerebro. Es un cómplice de ellos. No sabe lo que está haciendo, porque yo conozco gente buena que le han lavado el cerebro. No todos los que están votando por Kamala Harris son gente perversa. Le han lavado el cerebro y no lo saben, porque han visto todas las estaciones socialistas que dicen que Trump es Hitler. Bueno, lo están diciendo ellas mismas. Entonces, ahora sacan esto del cómico. ¿Pero qué dice Biden? ¿Qué dice? Empieza a criticar a Trump por haber tenido ese cómico traidor metido ahí y dice: todos los seguidores de Trump son garbage, basura. Así que hay muchos puertorriqueños que van a votar por Trump, que los insulta a él también. ¿Tú te imaginas la cara que tienen que haberse puesto mirado todos los demócratas? Se tienen que haber mirado y dijeron: a este tipo hay que matarlo, tipo va a salir votando el día de las elecciones por Trump con una gorra de Trump, yo creo, porque le está haciendo la maldad. Yo creo que en el fondo del viejo, con todo lo senil que pueda estar, pero él tiene que tener esa espina clavada de la traición que le hicieron, porque a él le hicieron una traición. Nos gusta a nosotros, sí, pero bueno, el viejo tiene que tener. Que le dieron un golpe de Estado. ¡Claro! Medio senil, pero no suficiente senil para darse cuenta que él era el candidato. Tenía 13 millones que habían votado por él. Nadie votó por Kamala Harris. Le dan un golpe de Estado y eso lo resiente él. Trump piensa que a lo mejor él hace esas cosas deliberadamente para ayudarlo a él, ¿no? Pero ¿te acuerdas que se puso una gorra de Trump? Que fue una reunión y se puso la gorra de Trump. Y salió en toda la nación él con una gorra de Trump. Así que bueno, pero de todas maneras, él insultó a todos nosotros. ¿Y qué dice Kamala Harris de nosotros? Que dijo, el peor fue el candidato de vicepresidente, Tim Walz. Dijo que el rally de Trump era igualito que un rally que hicieron los neonazis en esta nación en 1939. Y Hillary Clinton dijo exactamente lo mismo. Van ahí a hacer un meeting como le hicieron. Oye, el marido de ella tuvo una convención ahí aceptándolo. Entonces el marido de ella es nazi también porque fue a Madison Square Garden, ¿no? Han dicho que somos nazis, no solamente Trump, nosotros también. Somos terroristas domésticos. Hay mucha gente y este servidor que estoy en la lista de terroristas domésticos. Cada vez que voy a un aeropuerto tengo 50 líos. ¿Por qué? Porque he dicho la verdad de lo que son esta gente en libros y en artículos y hablando en tu programa y en la radio, en todas partes lo digo, y me tienen como Tulsi Gabbard, una mujer que en las Fuerzas Armadas está activa, fue candidata a presidente, fue representante en Hawái y que fue del partido y ahora es republicana. La tienen a ella también como terrorista doméstico. Va a un aeropuerto y la revisa más que nadie. Bueno, a mí me ha hecho horror en los aeropuertos, no es el tema para hablar, pero eso es lo que son esta gente. No será un tema para hablar, pero sí hay que decirlo, porque personas que son pulcras en su proceder y entonces son tachados y marcados como terroristas, como delincuentes, como todo. Y entonces sí hay que hacer valer esa cuestión y hay que mantenerlo para que la gente se dé cuenta hacia dónde vamos si nos equivocamos. Así es. Y mira, hablando de las trampas en las elecciones, hubo una trampa que hicieron aquí tengo el artículo, con 2.500 boletas falsas que encontraron en Lancaster, en Pensilvania. Falsas boletas, ¿ok? ¿Cuántas no habrá más por todas partes? Pero ahí tuvieron un district attorney, Heather Adams, que las vio, las sacó, dijo, las firmas están equivocadas, no tienen el Social Security bien, hay nombres falsos, identificaciones falsas, todas las formas se hicieron el primer día, tienen la misma escritura del que las entregó. O sea, ya vemos las trampas, ¿no? Esto pasa en todas partes. Y también en Pensilvania dejaban que tú fueras a coger una boleta para votar, pero que la llenaras y la entregaras ya. La línea iba a estar abierta hasta las 5 de la tarde. Había muchos seguidores de Trump que estaban yendo ahí. Sí. Los cerraron a las 2:30, no los dejaron votar. Trump se quejó. Algo peor todavía, que tú vas a enseñar la foto de estos dos delincuentes. Este es el primer ministro. Ahí está la foto. Primer ministro de Inglaterra, un socialista comunista. Y el que está al lado de él, este señor de color, es el ministro de Relaciones Exteriores, íntimo amigo de Barack Hussein Obama.
Él se llama Keir Starmer y ha mandado 100 británicos para interferir en las elecciones. ¿Quién ha visto eso? Que han venido aquí a ayudar a la campaña de Kamala Harris y están aquí trabajando desde hace mucho tiempo. Han ido a la convención de ella, estuvieron ahí y han estado trabajando a favor de ella. Eso es interferencia masiva en las elecciones por Inglaterra, que tiene un primer ministro comunista. Y Trump se quejó. ¿Se quejó dónde? El Federal Communications Commission. Interferencia masiva de Inglaterra en las elecciones. ¿Han hecho algo? No ha oído nada. Entonces la otra cosa... Prueba, Frank, eso es prueba del grado de compromiso que tienen todos estos individuos, de que saben de que van a enfrentar la justicia. No, aquí no es un problema de revancha, ni no. Aquí se llama simplemente de que ellos saben que están comprometidos con la justicia hasta el título de traidor, y sabemos que en la ley en los Estados Unidos, cuál es el término a un traidor. Lo que pasa es que desde Ana Belén Monte, con el último tampoco que ha pasado, nadie pasa por eso, porque todos ellos son la misma gente que se cubren entre sí. Algún día tiene que llegar la justicia. Y si ojalá que llegue, porque la venimos esperando de hace años y no hay justicia. Cero justicia para los republicanos. Mira, la única buena noticia que puedo dar ahora es que Glenn Youngkin, que es un excelente gobernador de Virginia, encontró que había 1.600 de ilegales que estaban inscritos para votar. Y se enteró porque estos ilegales pidieron la licencia para manejar y dijeron que no eran ciudadanos. Está en la licencia que no son ciudadanos. Él cogió esa información, miró la lista de votantes y descubrió 1.600 no ciudadanos inscritos para votar. Entonces lo sacó de la lista de votantes. Inmediatamente vino una juez nombrada por Obama, federal, que dijo que eso era ilegal, y el Departamento de Justicia también, que eso es ilegal. La Corte Suprema falló el miércoles 6-3 que se podía sacar de la lista de votantes esos 1.600 ciudadanos. 6-3. Todos los republicanos votaron a favor de eso. ¿Quiénes votaron en contra? Los 3 demócratas que están en la Corte Suprema: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, que no sabía definir una mujer, ¿recuerdan? Bueno, así que eso es algo muy positivo, esa decisión por lo menos ahí tuvimos una victoria. Y hay cantidad de demandas judiciales. Por eso, la pregunta es: ¿cuántos 1.600 multiplicados a la N están por todos lados? Por todas partes, porque una de las cosas para hacer trampa en las elecciones es coger ilegales que no pueden votar. ¿Y dónde los tienen sobre todo? En los estados en juego, porque ahí se decide la elección, ¿no? Así que son estas cosas, ¿no? Trump está arriba en todas las encuestas. La última encuesta de Fox News de ayer estaba diciendo que Trump estaba un punto por arriba, 50-49 en Pensilvania, que es el estado con 19 votos electorales, el más importante de ganar. Así que todas estas cosas luce muy bien que vamos a ganar, pero todo depende, y Trump lo sabe, que le van a robar millones de votos. Por eso él dice que tenemos que ganar abrumadoramente para que estas elecciones sean, en inglés, too big to rig, muy grande para que me hagan trampa. Él sabe que le roban votos, pero él dice: voy a ganar con tantos votos que a pesar de que me roben todos, todavía yo gane. Pero solo que es que tiene que decir eso, sabiendo que le van a hacer trampa. Y que las maquinitas solamente Glenn Youngkin las ha quitado. El voto por papel en un estado solamente, Virginia. Hay que felicitar a ese gobernador. También el de Texas limpió las votantes de gente ilegales. Otros estados lo han hecho también. No sé si en la Florida lo han hecho o no. No estoy seguro. Pero estamos votando abrumadoramente por Trump en la Florida. Va a ganar Scott la reelección. En fin, está muy por arriba de Debbie Muscardel Powell, que esa es una otra joya de la izquierda, ¿no? En fin, esas son las cosas. Dios nos tiene que ayudar. Yo siempre digo, rezo por Trump todos los días para que no lo maten. Aquí hay tines de Irán tratando de asesinarlo. El Secret Service, no los personales que lo cuidan a él, pero la gente de arriba no lo protegió en Pensilvania, no lo protegió en el Trump Doral jugando golf. Había un hombre con un rifle, llevaba ahí 14 horas, un dron lo hubiera visto, o policía que lo hubieran puesto en la cerca, lo hubieran visto y iba a estar el que lo iba a asesinar
a 150 yardas del hueco número 6, ahí en el Trump Doral Golf Course. Así que todo esto está pasando. Aquí lo quieren matar gente de adentro de aquí, aparte de los de afuera. Por eso que la vida de él, Dios quiera que no lo maten, ¿no? Y Dios quiera que si sale electo no tengamos un verano del 2020. Yo les recomiendo que tengan comida en su casa, que tengan agua, que tengan medicina, y también tenemos la posibilidad de una guerra con China, que vea lo que hay aquí. ¿Quién es el presidente? ¿Quién gobierna Estados Unidos hoy en día? Un presidente senil, la otra una bruta que está por ahí hablando todo el tiempo, enredándose cuando habla. ¿Quién gobierna Estados Unidos? Barack Hussein Obama, desde su casa. Este es el momento para atacarnos a Taiwán, nuestro gran aliado, que si ellos se cogen Taiwán se desploma la economía americana, porque todos los chips mejores que tenemos vienen de Taiwán. Si se cogen Taiwán se desploma la economía de aquí por completo. Así que estamos viviendo una época muy difícil, sobre todo para nosotros que hemos sido anticomunistas toda nuestra vida. De 17 años fui a invadir a Cuba. Un supuesto escenario, y volvemos al punto, esto es parte de simplemente de pensar en voz alta, que ganan estos dos individuos, para ponerle un nombre, pero a ella la quitan del camino. ¿Y quién es el presidente? El anormal y este tiene todos los vínculos habidos por haber con China comunista, sí. 30 veces ha ido China comunista. Hasta ese escenario hay que pensarlo. Es pro-chino comunista, toda la vida lo ha sido. Aparte de ser un psicópata asesino en su estado, matando bebitos, matando viejos. En su estado murieron, oye esto, 89% de los muertos de COVID fueron viejos, que él deliberadamente los mezcló, viejos sanos en los asilos de Minnesota con viejos con COVID, para matarlos a todos ellos. Y duele perfectamente bien. Y es un chino, él es más comunista que los chinos comunistas. Hasta ahora tuvo Sarke, que estuvo acostándose con una mujer ahí que era, cuando estaba en China, estaba enseñando en una escuela, tenía una amante china que era una hija de un alto oficial del Partido Comunista Chino. Hasta eso así, se acuesta con las comunistas en China también. Es un degenerado comunista. Nos quedan 5 minutos. Yo me voy a despedir, y de verdad muy importante, porque ya después de esto lo que podamos es hacer un nuevo programa para festejar o para llorar, no lo sé. Espero que sea para festejar. Mis amigos, escuchen esto, nos quedan 4 días. Si usted no ha ido a votar, vaya y vote. Si usted ya votó y sabe que su vecino no ha ido, vaya, cárguelo y llévelo. Porque lo que se acaba de decir aquí es un choque de fuerza de formas de vida. No es simplemente republicano o demócrata, eso es otra historia. La historia es que estamos enfrentando el futuro de nuestra familia. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Espero, Dios mediante, que la luz ilumine el camino y que podamos el día 5 decir que estamos triunfantes, pero además está decirle que depende del esfuerzo de todos nosotros y del milagro de nosotros. Tenemos que mantenernos orándole a Dios para que nos ilumine. Fran, para ti muchísimas gracias y te deseo pues lo mejor también, y cierra. Bueno, yo quería hablar del Senado, que es tan importante, ¿no? Porque en este momento ellos tienen 51 senadores demócratas, y una de las cosas que ella quería hacer es quitar la ley de filibuster para imponer el aborto y el infanticidio en los 50 estados, hacer el Washington D.C. un estado, es decir, una barbaridad que quería hacer. Importantísimo ganar el Senado. Y sin embargo, parece que lo vamos a ganar en todas las encuestas. Quizás tengamos 53 o 54 senadores republicanos, oye esto, mayoría absoluta. ¿Y por qué? Bueno, porque en West Virginia se retira el demócrata Joe Manchin, y ahí hay un ex gobernador que va a ganar, y es un asiento nuevo. El segundo es Tim Healy, que es un ex SEAL, un ex Navy SEAL en Montana, que está arriba 6 a 8% sobre el demócrata Jon Tester. Ya con eso ya tenemos 51 senadores, con esas 2 victorias, 51 a 49. Pero aparte de eso, hay posibilidades también. Hay alguien que nació en Colombia, Bernie Moreno se llama, y está en Ohio. Él está más o menos empatado con el demócrata, pero si Trump gana Ohio abrumadoramente, que lo va a ganar, como la Florida, pues puede que ayude a todos los republicanos que están postulándose para cualquier cargo. Así que ese es otro estado que podemos ganar en el Senado,
y tengamos por primera vez un colombiano que nació en Colombia, un hombre muy decente, muy trabajador, hombre de negocio ahí en Ohio. En Texas esperamos que Ted Cruz va a ganar, en la Florida va a ganar Scott, en Arizona yo no estoy muy optimista porque los carteles están metidos ahí en todo, ¿no? En Arizona sobre todo. En Nevada hay un veterano de guerra, desfigurado un poco por su cara, porque se quemó la cara, y si Trump gana Nevada, puede que ayude a este hombre que llegue al Senado. En Missouri va a ganar seguro Josh Hawley, extremadamente importante. Está arriba 51 contra 40%. Así que tenemos esa gran posibilidad. Y recuerde que usted va al Trump, a la campaña de Trump y ve los 20 puntos que él quiere hacer para implementar, que no hay tiempo para decirlo hoy, pero todas son cosas extremadamente positivas y dos cosas nuevas que ha anunciado, ¿no? Anunció recientemente en Mar del Lago, hace unos días, que él iba a confiscar todo el dinero de la droga, de los carteles, de los criminales y usar ese dinero para las víctimas que lo han asesinado los inmigrantes ilegales. Usar todo ese dinero para compensar a las víctimas con dinero por haberle matado a una hija o violar a la hija o a una esposa o a alguien. Así que esas son las cosas que él va a hacer. Aparte de esos 20 puntos que tiene, vayan ahí, lo pueden ver todo en inglés, clarito, todo lo que él va a hacer. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Y ya estamos ahí. Frank, rezarle a Dios por la victoria de él. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, el día 6, triunfando. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say